Constituye una oportunidad única la apertura de este ciclo Grandes Pensadores del siglo XX. Única porque nos va a permitir meternos en la fábrica en la que se crearon algunos de los pensamientos decisivos de la segunda mitad del siglo que acaba de cerrarse. Vamos a escuchar a Claude Lévi-Strauss, a Jacques Lacan, a Michel Foucault, a Pierre Bourdieu, a Cornelius Castoriadis, entre otros, a Hannah Arendt, que nos van a permitir viajar por los mundos del psicoanálisis, la filosofía, la etnología, la ciencia de la naturaleza, la problemática más profunda de la vida, del lenguaje, de la política. Es decir, recorrer junto a estos pensadores extraordinarios aquello que sigue siendo fundamental para pensarnos hoy a nosotros mismos. Hoy vamos a tener la oportunidad de ver y escuchar una entrevista a Michel Foucault, a un Foucault todavía joven, un Foucault que está entrando en la década de los 60, no en edad, sino esa vertiginosa, turbulenta y extraordinaria década del 60 del siglo pasado. Vamos a poder escuchar a un Foucault que va a reflexionar, ustedes lo van a escuchar y ver, en torno a la relación entre filosofía y psicología. Pero lo que nos interesa, lo que me interesa transmitirles a ustedes, es la originalidad, la importancia decisiva de la obra y del pensamiento de Michel Foucault para poder pensarnos de una manera crítica, de un modo profundo, para poder pensar las estructuras del poder, para poder dar vuelta a la construcción de las prácticas sociales, de las instituciones en las que hemos sido educados, para poder indagar profundamente en la construcción de la cultura y la civilización de Occidente, aquella que naciendo con el capitalismo fue creando las condiciones de una organización de la vida, de una organización del sujeto que atraviesa esa vida, que nos permita preguntarnos por el estatuto de la ciencia, por la cuestión de la verdad, por la circulación de ese vínculo entre verdad, saber, poder. Vamos a tratar de la historia de la locura en la época clásica, que es una maravillosa indagación para dar cuenta de qué ha sido del lugar del loco en la cultura de Occidente. Es el Foucault que está preparando Las palabras y las cosas, donde va a preguntarse por el surgimiento de la ciencia del hombre, de las ciencias sociales en el final del siglo XVIII y el comienzo del siglo XIX. Un Michel Foucault que no simplemente va a ser parte del gran debate del estructuralismo y del postestructuralismo francés de los años 60, sino que va a marcar a fuego la historia, la ciencia del lenguaje, la economía política, al tratar de hacer una genealogía, una indagación de cómo ha funcionado la máquina del saber, tratando de señalar que no hay saberes neutrales, objetivos, puros, virginales, sino que todo saber se entrama en una lógica del poder, en un modo de construir sentido y de organizar y sistematizar y cuadricular y ordenar la vida de los seres humanos. Pero Foucault no es simplemente un pensador del siglo que se ha cerrado. Foucault es aquel que ha pensado el funcionamiento de la sexualidad, de las cárceles. Foucault es aquel que ha indagado, insisto, por la máquina del poder. Y Foucault básicamente nos sigue hablando a nosotros. Foucault ha pensado lo que se ha denominado la biopolítica, es decir, el momento histórico en el que el Estado se hace cargo de la totalidad de la vida de los seres humanos. Foucault ha tratado de pensar la relación entre las palabras y las cosas, profunda, en torno a la historia del deseo, a la historia de los placeres, a la construcción del uno mismo, de la individualidad.
Foucault también ha pensado la metáfora represiva como núcleo del imaginario sexual. Foucault ha tratado de poner en cuestión los dogmatismos, los ismos, las doctrinas absolutas que recorrieron gran parte de la historia de la modernidad. Por eso Foucault va a romper la idea de un poder unificado, centralizado, uniforme, para plantearnos más bien la difuminación, la capilaridad, la dispersión del poder, e incluso la relación entre poder y voluntad, la erótica del poder. En Foucault, en sus reflexiones, están las obras de Lacan, de Lévi-Strauss, de Nietzsche, de Hegel, de gran parte de la tradición filosófica, de los griegos, del archivista, del arqueólogo de las ideas, de aquel que va a hurgar en lo profundo de la construcción de sentido que está en el mundo de las instituciones. El Foucault de Vigilar y Castigar, otro de sus libros culminantes, va a preguntar, es un Foucault también comprometido con su época, con las luchas de las minorías, de los otros, de los excluidos. Es un Foucault que nos permite romper la lógica del prejuicio, del racismo, de la exclusión de aquel que vive una vida distinta, entre comillas, a lo que se acepta por normalidad. El pensamiento de Foucault es un pensamiento que va contra el estatuto de la normalidad, contra lo normal. En una sociedad como la nuestra, en un país como el nuestro, en la Argentina, la obra de Foucault es una incitación a un pensamiento crítico, es una incitación a romper los moldes, los dogmas. Philosophie. Une vie de la philosophie hors de la classe, une cité des philosophes qui l'englobe et la nourrit. Qu'est-ce que la psychologie? En général, quand quelqu'un pose cette question, surtout à un psychologue, il pose en fait deux questions bien différentes. On pose automatiquement cette autre plus fondamentale qui est: est-ce que la psychologie est une science? C'est une banalité que ce que je viens de dire, mais je crois tout de même que c'est assez important. C'est assez important parce que notoriété publique que le statut scientifique de la psychologie, d'abord n'est pas très bien établi, et ensuite n'est pas clair du tout. Et je crains cependant qu'en posant la question « est-ce que la psychologie est une science ?», on ne pose pas probablement la question la plus fondamentale, celle qui permettrait de résoudre, sinon toutes les autres, du moins l'essentiel des autres. J'aimerais qu'on interroge la psychologie, non pas culturelle. Qu'entendez-vous par une forme culturelle? Bien, par forme culturelle, j'entends, si vous voulez, la manière dont, dans une culture donnée, un savoir s'organise, libère un langage qui lui est propre et, éventuellement, une forme que l'on peut appeler scientifique ou que l'on peut appeler parascientifique. Alors, j'aimerais que l'on interroge la psychologie à cette racine. En quoi la psychologie est-elle, dans la culture occidentale, une forme de savoir, ce savoir pouvant être une science ou pouvant éventuellement n'en pas être? De ce point de vue, quelle serait votre réponse? Eh bien, je crois que la psychologie appartient à une forme culturelle qui s'est constituée dans le monde occidental, peut-être dans le courant du XIXe siècle, et cette forme culturelle, tout en apparaissant à ce moment-là, ne date pas absolument, entièrement, du XIXe siècle. Il est évident que la forme culturelle